Querida comunidad lectora diaria de la Biblia, bienvenidos a esta serie en Gálatas que hemos llamado Cristo, el fundamento. Es importante recordar esto porque en medio de todos los temas que toca Gálatas, no tenemos nunca que olvidar que lo que está en juego acá, lo que está defendiendo Pablo y lo que Pablo está dejando claro, es que Cristo es el fundamento no solo de la vida personal de cada uno de nosotros, sino que también del cuerpo de Cristo. No somos nosotros los que decidimos qué es lo que tiene que marcar la iglesia, no somos nosotros lo que decimos lo que tiene que ser central a la comunidad cristiana y a la vida de cada uno de nosotros. Eso es privativo de Cristo. Entonces, por eso es tan importante leer esta carta y tenemos que leerla con alegría, a pesar de que es una carta que es evidente que trasciende o transmite un cierto nivel de tensión entre Pablo, que fundó la iglesia en Galacia, y los hermanos o los cristianos en Galacia. Interesante, siempre tienes que recordar que a pesar de que hay un nivel de tensión, no deja de llamarlos hermanos. Yo creo que eso es importante para mantener el tono de la conversación. No los está expulsando, sino que mantiene todavía este nivel de comunión con ellos al llamarlos hermanos. Hay un nivel de tolerancia que yo creo que tenemos que apreciar en esta discusión, especialmente cuando nosotros vivimos en una sociedad bastante intolerante, que nos rechazamos fácilmente. Nosotros tenemos que aprender a recordar que hay cosas que nos unen. Puede ser que haya momentos que nos unen y tenemos que aprender a trabajar esos momentos que nos desunen, teniendo en cuenta el trasfondo común o invitando a las otras personas a volverse al trasfondo común si es que nosotros consideramos que ellos lo han abandonado. Eso es lo que está sucediendo en esta carta que fue escrita, como ya lo dijimos, por Pablo a iglesias en Galacia. Galacia es una provincia que queda en la Turquía asiática, que están en riesgo de abandonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para seguir lo que Pablo llama otro evangelio. En realidad no es que hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero ellos lo interpretan de una manera diferente. ¿Cuál es la manera en que Pablo expresa su evangelio? Lo encontramos al principio de esta carta, en el versículo 4, capítulo 1. Dice: Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y termina después diciendo: gloria a Dios para siempre. Porque este es un mensaje que es una buena noticia. Eso significa evangelio, una buena noticia. Un mensaje de liberación, un mensaje de victoria, un mensaje de restauración de relaciones que estaban rotas desde el pecado, desde Adán y Eva. Eso es lo que está en juego acá. Lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Y es bueno que nosotros lo evaluemos, es bueno que nosotros tengamos claro qué es lo central, porque muchas veces nos vamos a ver sometidos a la tentación de buscar adaptaciones o mejoramientos o cualquier palabra que tú uses, pero que en la práctica lo que hacen es que echan para el lado el Evangelio y comienzan a actuar de acuerdo a su propia idea. Eso es lo que está sucediendo acá. Aparentemente, porque lo único que tenemos es esta carta, aparentemente los que se oponían a Pablo eran cristianos de origen judío que querían mantener su identidad judía a ultranza y querían que los cristianos de origen no judío se hicieran judíos para vivir la fe cristiana. Y Pablo dice que no. El sistema judío es un sistema que se agotó, apuntaba a Cristo, apuntaba al agotamiento de los esfuerzos humanos y que Cristo provee la verdadera libertad. Ahora, si tú como judío quieres mantener eso, está bien, el argumento de Pablo, pero jamás a costa de romper la unidad y jamás a costa de llegar a pensar o levantar la más leve sospecha de que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz debe ser complementado para alcanzar la salvación
por obras que nosotros hacemos. Él dice que fue llamado por Dios, por Jesucristo mismo, y que el evangelio que él predica es el mismo evangelio que predica Pedro a los no gentiles, a los gentiles, perdón, a los judíos, eso es lo que quiero decir. Entonces el evangelio a los gentiles es el mismo evangelio a los judíos, es un evangelio centrado en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Esa idea de que él fue llamado por Cristo a evangelizar, a llevar el evangelio a personas, y él va a territorios vírgenes, a territorios donde no hay presencia cristiana, es evidente en la presentación que Pablo está haciendo de su propio ministerio. De Damasco parte a Arabia, parte a territorios que el evangelio no había alcanzado, a Cilicia, Siria, lugares donde el evangelio no había llegado. Él va, lo lleva, lo presenta. Entre paréntesis, de esa parte de la expansión de la iglesia tenemos poco conocimiento, excepto simplemente estos información que se nos entrega aquí al pasar. No sabemos de lo que pasó en Arabia, no sabemos de comunidades cristianas allá, excepto que Pablo predicó el evangelio allá. ¿Qué sucede cuando el evangelio está en riesgo? Pablo dice que hay que defender el evangelio. Por eso fue que cuando Cefas o Pedro llegó a la ciudad de Antioquía, Antioquía era la principal ciudad en la provincia romana de Siria, y desde ahí surgen los viajes misioneros de Pablo. Entonces era el polo misionero de expansión hacia el resto de Asia y también hacia Europa, hacia lo que hoy día es Grecia. Cuando fue a la ciudad de Antioquía, Pedro dice, lo reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pues primero comía o tenía comunión con los no judíos hasta que llegaron algunas personas desde Jerusalén. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, pues tenía miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y comienza a través de su conducta a introducir una cuña que separa a los creyentes en dos grupos: los judaizantes o los puros, como se habrían llamado ellos, y el resto, que no eran verdaderos creyentes. Esto fue tan grave que todo el mundo judío cristiano siguió a Pedro. Esto es importante para aquellos que tienen autoridad o para aquellos que son modelos para otros. A veces las actitudes de ellos arrastran a otras personas. ¿Qué es lo que sucedió acá? Dice que fue tan grave que hasta Bernabé, otro gran evangelista, siguió el ejemplo de Pedro y comenzó a apartarse de los judíos de origen gentil. Ponte en los zapatos de un de un cristiano de origen gentil, que de repente te dicen que tú eres, en el mejor de los casos, un cristiano de segunda categoría, pero en realidad te están diciendo que para ser verdaderamente un cristiano tienes que hacerte judío. O sea, que lo que Cristo hizo en la cruz no es lo que te hace hijo de Dios, es seguir las reglas y las normas judías. Pablo le hace ver a Pedro su incongruencia. Tú que eres judío has estado viviendo como si no lo eras. ¿Por qué ahora quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran si tú no estabas viviendo así? Nosotros tenemos que tener siempre cuidado en la forma en que nuestra fe es transmitida a los demás. Si tu seguridad está basada en cosas que tú haces, examínate. Porque, te lo digo con cariño, nada de lo que tú hagas va a mejorar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es decir, yo no le puedo agregar algo a la cruz, porque todo lo que yo le agregue en realidad
le quita a la cruz, le robo la centralidad, la gloria a la cruz. Por eso el llamado a todos ustedes es a evaluar, que es el llamado que yo me hago a mí mismo, es el llamado a evaluar nuestro testimonio de vida, nuestra vida, el fundamento, por eso lo llamamos Cristo el fundamento. ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Lo que Cristo hizo o lo que tú haces? ¿O lo que otros hacen y lo ves como llamativo? No, es que esos son más espirituales, esos son verdaderamente cristianos. No, los verdaderamente cristianos son aquellos que han sido declarados hijos e hijas de Dios por Cristo. Tengamos esa tranquilidad y ese gozo. Y así podemos relacionarnos con amor con los demás, incluso con personas que desde nuestra perspectiva tienen deficiencias en la manera en que viven su fe. Busquemos que eso no nos afecte. Agradece a Dios por la valentía de Pablo al defender el Evangelio. Y pídele que tú también tengas la misma valentía y la misma sabiduría de escoger basar tu vida en Cristo, que es el fundamento que Dios nos ha entregado. Que Dios te bendiga.